A lo largo de esta unidad vamos a aprender con ejemplos a utilizar una base de datos conjunto al lenguaje Python. Sin embargo, suponiendo que muchos de vosotros no habéis utilizado nunca una base de datos, hay una serie de conceptos básicos que tenéis que conocer antes de empezar, así que he decidido dedicar esta presentación previa a explicarlos. ¿Qué es una base de datos? También conocidas como bancos de datos, son simplemente conjuntos de datos. Ya conocéis algunos tipos de datos como los números, las cadenas de caracteres, las fechas. Bueno, pues estos conjuntos de datos hacen referencia a información perteneciente a un mismo contexto. Es decir, si hablamos de los clientes de una empresa, estos datos comunes de todos los clientes podrían ser sus nombres, apellidos, direcciones, teléfonos o los productos de una tienda, cada uno con su nombre, precio, descripción, etc. Por tanto, al ser datos del mismo contexto, las bases de datos permiten almacenarlos sistemáticamente de forma automatizada, con la finalidad de un posterior uso, ya sea para realizar consultas, comparativas, análisis, modificaciones o simplemente borrarlos. Como son programas complejos centrados en la gestión de información, reciben el nombre de sistemas gestores de base de datos, SGBD. La peculiaridad de los SGBD es que implementan sus propios lenguajes internos de programación para realizar las consultas, que pueden ser tan simples como consultar el nombre de todos los clientes de la empresa, o tan complejas como conseguir la información de los pedidos de una tienda a la vez que se consulta a los clientes y en un conjunto de fechas determinado. De todas formas, los tipos de datos y la forma de almacenarlos pueden diferir mucho dependiendo exactamente del contexto y la necesidad, y es por eso que, con el tiempo, se han ido desarrollando una serie de modelos distintos para gestionar las bases de datos. Encontramos, por ejemplo, las bases de datos jerárquicas, que utilizan modelos de datos que se organizan en forma de árbol invertido, en donde un nodo padre con información puede tener varios hijos que a su vez pueden tener más información. También encontramos los modelos de red, que son una mejora del modelo jerárquico, donde los hijos pueden tener varios padres. Otros, como los modelos transaccionales, cuyo único fin es el envío y recepción de datos, están centrados en las grandes velocidades que implementan, aunque son poco comunes. Luego tenemos los modelos relacionales, utilizados en la actualidad para representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Es en el que nos vamos a centrar, pero hay otros. Por ejemplo, los documentales, que permiten guardar texto completo y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. Sirven para almacenar grandes volúmenes de información de antecedentes históricos. Junto a las relacionales son de las más utilizadas en el desarrollo web. También tenemos las orientadas a objetos, un modelo bastante reciente y propio de los modelos informáticos orientados a objetos, donde se trata de almacenar en la base de datos los objetos completos. Y otras son las deductivas, bases de datos que permiten hacer deducciones, basadas principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos, aunque son algo complejas. Por tanto, vamos a centrarnos por ahora en las bases de datos relacionales, ya que son muy utilizadas actualmente gracias a que es fácil representar y gestionar problemas del mundo real. Se basan en la idea de crear relaciones entre conjuntos de datos en los que cada relación es también una tabla. Cada tabla consta de registros, formados por filas y columnas, también conocidos como tuplas y campos. Dos tablas, una de ventas y una de categorías, se relacionan, por ejemplo, por un campo de productos, que a su vez hace referencia a un producto que estará en otra tabla. Y aquí tenemos un ejemplo de registros de un archivo Excel que ilustra perfectamente el concepto de tabla que os estoy explicando, con sus filas y sus columnas. Evidentemente, dentro de las bases de datos relacionales existen muchos sistemas gestores de base de datos. La mayoría también son compatibles con Python. Algunos son de pago, otros gratuitos, los hay sencillos y otros muy avanzados. Hagamos un repaso. SQL Server es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft y únicamente disponible para sistemas Windows. Es privativo y competidor directo de Oracle, MySQL y PostgreSQL. Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional privativo, desarrollado por Oracle Corporation, considerado como uno de los sistemas más completos. Su dominio en el mercado de servidores empresariales fue casi total hasta la aparición de la competencia. Es multiplataforma y además las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo GNU Linux. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo licencia Dual GPL y la comercial de Oracle Corporation. Está considerada como la base de datos open source más popular del mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web.
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre. Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por organizaciones comerciales. Y finalmente, SQLite, que es un sistema de gestión de base de datos relacional contenido en una pequeña biblioteca escrita en el lenguaje C. Es un proyecto de dominio público y, a diferencia de los otros sistemas que utilizan la arquitectura cliente-servidor, su motor no es un proceso independiente, sino que se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. Sin embargo, no os dejéis engañar, porque aunque parezca la solución sencilla, SQLite en su tercera versión permite bases de datos de hasta 2 TB de tamaño y muchas funcionalidades. En definitiva, su configuración es muy sencilla, tan sencilla que no existe, por lo que no dará problemas y es la mejor solución para este curso. Así que, como veis, encontramos multitud de sistemas gestores de base de datos relacional. En Python, cada uno de ellos cuenta con módulos libres y programas conectores para comunicar la base de datos y el lenguaje de programación. Sin embargo, pese a que son sistemas distintos, el lenguaje de las consultas no varía mucho, si no sería muy difícil pasar de un sistema a otro y los sistemas gestores de base de datos no podrían competir entre ellos. Lo que nos lleva a nuestra última cuestión: ¿qué tienen en común? ¿Y qué son esas siglas SQL en sus nombres? Aparte de los lenguajes de programación como Python, centrados en la creación de los programas, los sistemas gestores de base de datos implementan su propia sintaxis o lenguaje propio para realizar consultas y modificaciones en sus registros. El lenguaje más utilizado en las bases de datos relacionales es el lenguaje SQL, lenguaje de consulta estructurada, y es necesario aprenderlo si queremos utilizar este tipo de base de datos en nuestros programas. Evidentemente, este lenguaje abarca muchísimo, por lo que en esta unidad solo veremos algunas consultas básicas para utilizar en conjunto con SQLite en nuestros scripts de Python.